Muy buenos días amigos del canal I. Mi nombre es Germán Ferrer y esto es Venezuela en la Red. Bienvenidos a nuestro espacio de hoy. Desde el mismo momento en que es electo el comandante Chávez con abrumadora mayoría por el pueblo venezolano en el año 1998 a la presidencia de la República, la democracia venezolana comienza a sufrir los embates de quienes fueron favorecidos por un modelo que llegó a agotarse en la Cuarta República, que dio paso a lo que hoy en la Revolución Bolivariana es la propuesta del socialismo del siglo XXI, que se hace presente y plantea grandes retos a quienes desde el gobierno nacional y el pueblo bolivariano que lo acompaña, otrora excluido, pugnan por hacerlo cada día más gobernable y viable en el venidero año 2015. Con esta realidad, el gobierno nacional ha hecho ingentes llamados al diálogo como la vía para la concertación que salga al paso a las dificultades que castiga a todos por igual en estos difíciles momentos afectados por el descenso de los precios del petróleo, casi único sustento de nuestra economía, con una alta inflación que indica que los tiempos por venir serán de gran complejidad. A todo esto debemos incluirle la guerra económica que genera escasez y la inseguridad que está presente. Toda esta situación pudiera poner en dificultades la realidad del modelo que planteó el comandante Hugo Chávez. Esto nos obliga como país de manera imperiosa a buscar nuevas fuentes de ingreso y la diversificación de la economía, donde una de las mayores expectativas es la reactivación productiva de las empresas mineras de Guayana y las nuevas empresas de producción socialista. Durante los últimos meses y de manera reiterada, los factores opositores, los mismos que han rechazado el diálogo proclamado desde el gobierno revolucionario, buscan sumergir el modelo en una severa crisis política y económica. Frente a todo este panorama, se ha desatado una brutal campaña contra Venezuela y su gobierno. Un descrédito manejado por factores internos y externos por aquellos que por décadas exprimieron y dilapidaron el capital nacional y la integridad de la nación, pretendiendo señalar que todo ha llegado de la mano de la revolución y desconocen lo acontecido en las décadas que nos precedieron. El proceso revolucionario bolivariano no escapa en su etapa de transición a todas estas contradicciones que son propias del nuevo paradigma que vive Venezuela. Es la dinámica que preconiza el gran cambio del Estado capitalista excluyente a la nueva sociedad humanista de nuevos valores por el valor de la vida y el buen vivir. La salud económica y social del país siempre fue el norte de la vida política de Hugo Chávez, de un estilo propio, de un líder que asumió el reto de emancipar un pueblo que tuvo en Venezuela y su gente la máxima y mayor atención de quien estuvo al frente del Estado por casi 13 años. Hoy las expresiones chavistas y el discurso de la emancipación son ya doctrina y legado del líder continental. Es la guía escrita en el Plan de la Patria. Es la unión cívico-militar como nuevo paradigma del nuevo hombre y la nueva mujer, al que el gobierno llama a todos y todas, incluso a aquellos que no abrigan ideas revolucionarias, pero quieren un mejor país para las nuevas generaciones por venir. Por ello no se entiende la obstinada obsesión de ciertos sectores que se niegan al diálogo, que nada hacen por romper la polarización que nos divide y nos hace aparecer en los ojos del mundo como si existiesen dos naciones. Venezuela es una sola. El diálogo debe ser real, alejado quizás de los micrófonos y la forma de encontrarnos. Permitir que el diálogo avance debe ser una realidad en pos del gran interés colectivo. Debemos abrazar un diálogo sincero con una agenda que se ocupe de temas relevantes como la corrupción, la inseguridad, el tema económico y petrolero, el medio ambiente y sobre todo tener claro que la realidad venezolana es otra. Todo ha cambiado. Ese diálogo debe ser fructífero, auténtico, real,
sincero y en el camino del reconocimiento de las partes que hoy hacen vida en el país. Solo así es posible alcanzar el desarrollo y ver en un tiempo perentorio los cambios que comenzaron el 4 de febrero de 1992. El por ahora está más vigente que nunca. La nueva Venezuela surge junto con la llegada de este nuevo siglo y ello solo es posible en una revolución incluyente. La revolución humanista que debe ser de respeto a todas y todos. Para hablar de estos temas, hoy en Venezuela en la Red, converso con el periodista Miguel Salazar, editor del semanario Las Verdades de Miguel. Ya regresamos. De regreso a su programa Venezuela en la Red, hoy con el periodista Miguel Salazar, editor del semanario Las Verdades de Miguel. Miguel además es un analista político. Gracias Miguel por acompañarnos en este día. Gracias, hermano. El 27 de noviembre fue un hecho bien especial en Venezuela. Sí. Y precisamente el día jueves se cumplieron 22 años de ese hecho. Sí. ¿Qué nos puedes decir y qué te recuerda ese día? Sí. Bueno, antes debo decirte que una especie de comentario. En su mejor momento, Luis Aparicio, nuestro shortstop estrella, estuvo casi 25 turnos al bate sin pegar un hit. Yo tenía bastante tiempo sin venir a la televisión, pues de una u otra manera, no sé qué ha pasado con los canales que me han puesto de lado. Sin embargo, bueno, agradezco la oportunidad que me están dando acá en el canal I. Siempre bienvenido, Miguel. Sí. Mira, Germán, del 27 de noviembre del 92 se han tejido muchas fábulas, pero en este momento podemos decir que contamos con una información desclasificada. Ah, maravilloso. Claro, ya podemos decir las cosas que hace unos años no se podían decir. O sea que Por vamos ejemplo, a tener un tubazo hoy. Claro, por ejemplo, en los tiempos cuando es derrotado el golpe de Estado, no podíamos decir que fue Carlos Fermín quien se llevó la cinta de Chávez al Canal 8, ¿verdad? Y que se llevó la cinta, la extrajo la cinta de Gruber Odrema. Ahí hubo vamos a decir, un corrientazo. La cinta de Gruber era la cinta con la Junta de Gobierno y el discurso y tal. Y la cinta de Chávez era una cinta, bueno, que se grabó por desavenencias que hubo con el general Francisco Visconti. Visconti proponía de que Chávez pasara al retiro para que formara parte de la Junta. Sabe que Chávez, estando preso, era comandante todavía, o sea, en ejercicio. Y Chávez se negó. Entonces, ¿Hubo contradicciones? Sí, hubo contradicciones, por supuesto. Hubo contradicciones, hubo falta de apoyo de gente muy comprometida, entre esos el padre Mario Moronta. No se ha dicho eso por allí. Y además, Mario Moronta era reincidente, porque ya venía el 4 de febrero. Y el señor ¿cómo se llama? Diego Padrón, el monseñor, hoy celebérrimo obispo de la conferencia episcopal. Bueno, y así como ellos estaban Gabriel Puertaponte, pues, que siempre dejó a Chávez en la estacada. Esta vez volvió otra vez a desaparecer y no se lo vio por ninguna parte. O sea, pura figura. Juan Barreto, nuestro amigo Juan, que no estuvo tomando Radio Rumbo cuando le tocaba tomar con Radio Rumbo, con Clever Ramírez. Ambos tenían esa tarea. Y así, pues, ocurrieron muchas cosas en esa fecha, que llevaron al fracaso del golpe, porque por las propias desavenencias que habían. Y afortunadamente, el tiempo nos ha dado la razón, menos mal que no ganaron. Si no se ponían de acuerdo en ese momento, que hubiera ocurrido en los pocos meses después, en caso de haber derrocado a Pérez. Pero hubo varias acciones ahí importantes, ¿no? En ese hecho del 27 Claro, sí. de noviembre, ¿no? Mira, el 27 de noviembre es como una extensión del 4 de febrero. O sea, Visconti no salió el 4 de febrero por diferencias con Chávez. O sea que era un solo hecho Sí. que iba a ocurrir en ese momento del 4 de febrero con varios componentes de la Fuerza Armada, Claro. ¿no? Castro Soteldo
le dio gracias al Señor de que se lo sacaron de Venezuela el 4 de febrero y reapareció el 27. Tampoco, también tenía muchas desavenencias con Chávez. En ese momento En ese momento, sí. Es que la aviación militar no estaba con Hugo Chávez. Era con Visconti, con Castro Soteldo. Solo Luis Reyes era el compadre, pues, el hombre más cercano a Hugo Chávez en ese momento. Pero que por cierto, hay un hecho famoso también con el comandante Reyes, que él rompió la barrera del sonido, ¿no? Sí, es una locura. Son cosas que ocurrieron ese día. Nosotros estábamos en el Universal ya, vamos a decir, tomando la noticia, pues, haciendo nuestra reseña, cuando pasó el avión, un Mirage, y rompió la barrera del sonido. Estuvimos en Miraflores cuando explotó la bomba que bañó de tierra a este muchacho, Sergio Novelli. Estuve a punto, menos mal que no fui, para la Carlota, donde mataron a nuestro amigo, no recuerdo el nombre del periodista. Estuvieron a punto de matar también a una periodista del Universal. O sea, fue un desastre, de verdad. No hubo coordinación. Y una cosa que llamaba mucho la atención, Germán, era que la gente en los barrios de Caracas habían montado una parrillera y comiendo parrilla, viendo los aviones como si fuera una cosa, y tomando cerveza. Como una película, pues. Hubo el levantamiento del retén de Katia, los presos del retén de Katia que fueron asesinados. Yo en esa oportunidad, te recuerdo, yo andaba con Tortosa. Tortosa iba manejando un G del 2001. Y nos fuimos estuvieron a punto de matarlo, por cierto, nos fuimos hasta el hospital de los Magallanes. Y en el hospital de los Magallanes estaban los presos muertos, unos sobre otros, con los pies esposados. Pero había uno que estaba vivo, uno que yo vi. Por supuesto, casi me decían, no digan nada. No. ¿Y quién fue el responsable de esa masacre entonces en ese momento, Miguel? Mira, se habla de que hubo una orden del señor el comandante general de la Policía Metropolitana, Varios Pucci, no me acuerdo. Son tantos los nombres pero ese personaje fue el que dio la orden. Inclusive, dio la orden de masacrar a los presos de Yares. A los presos de Yares les tenían montado una trampa. Ahí Chávez le debe la vida a Arias Cárdenas, que se negó a salir de la cárcel. Si ellos salen, los masacran. ¿Quién era gobernador para ese momento? ¿No era Virgilio Ávila Viva? Sí, Virgilio Ávila Viva. ¿O Ledesma? Bueno, entre esos dos personajes está la historia también, ¿no? Pero yo creo que era Virgilio. Virgilio Ávila Viva. Sí. Bueno, habría que ver. Habría que ver, ¿no? Habría que revisar la historia. Pero el ministro del Interior no era Piñeró, ¿verdad? Ya Piñeró había salido. Ya había pasado aquella cancioncita del Pitico. Sí, eso quedó para la historia, para información clasificada. Bueno, mira, Miguel, de todas formas, Chávez tuvo una importancia vital pues, en todos estos acontecimientos, ¿no? ¿Qué recuerdas tú de Chávez? Porque tú fuiste de alguna manera amigo también del presidente Chávez, ¿no? Creo que nuestra relación con Chávez, o mi amistad con Chávez, iba por encima de las cuestiones políticas, porque nunca nos pusimos de acuerdo, políticamente. Hay una cosa que me define a mí, y Chávez lo hizo ver frente a su más allegado, entre otros Andrade, Juan Barreto, cuando era candidato, lo dijo en voz alta: Miguel nos da duro, nos critica muy fuerte, pero es de los nuestros. ¿Qué significaba eso? Que yo no sé, nunca pude ser incondicional. La gente dice que yo quise ser ministro, yo nunca quise ser ministro. En más de una oportunidad le rechacé a Hugo Chávez cualquier proposición que me hizo. Y lo digo con conocimiento de causa, pues lo dije cuando Chávez estaba vivo. Porque ahora que Chávez está muerto, todo el mundo dice: Chávez me dijo, Chávez me besó, Chávez me dijo tal cosa. Como este muchacho que dijo: pobrecito, hijo, me siento solito. Coño, tú te imaginas a Chávez llorando en los hombros del señor Esteban. En fin, siempre tuvo una conducta frente a Chávez crítica, y yo creo que nos respetábamos, en definitiva. Además, yo soy un hombre agradecido. ¿Te acuerdas del problema que tuve yo, el hijo mío en Colombia? Chávez, únicamente Chávez, exclusivamente Chávez, no otros que se quieren abrogar
me dio un respaldo. Miguel, vamos a un corte y ya regresamos, pero con una pregunta. Chávez fue visionario. Ya regresamos. De regreso a su programa Venezuela en la Red con el periodista Miguel Salazar. Miguel, habíamos dejado una pregunta en el aire con ocasión a lo que fue la personalidad del comandante Chávez. ¿Fue visionario el presidente Chávez? ¿Cuál fue su legado en realidad? Sí, Chávez fue visionario, creo que sí, definitivamente. Aunque puede haber equivocado el camino, pues no tuvo salida. Por ejemplo, en la cárcel, Chávez llegó a decir, yo le hice una referencia sobre los militares, para que ayudara a un militar amigo mío, que lo tenía separado del grupo. Y él me dijo, mira Miguel, esta revolución es una revolución de civiles, esto no es de militares. Y bueno, fíjate lo que terminó. Son los militares, prácticamente un gobierno militar. Se equivocó en ese aspecto. Pero el militar también pasa la vida civil, ¿no? Sí, pero es militar. Pero es un estigma. Es un estigma. O sea, no es un estigma con una profesión, pues. Tú sigues siendo militar. Después que tú pasas 30 años en una academia militar, en un cuartel, etcétera, oye, es muy difícil que te saques ese cassette. Tú eres el general, tú eres el coronel, tú eres el que manda. Y tú ordenas y los demás tienen que obedecer. Cuando tú le das un cargo de responsabilidad como ministro, etcétera. Los militares, como decía Bolívar en su última proclama, a los cuarteles. Mientras están activos. Bueno, pero es que la mayoría están activos. En este gobierno tú buscas a los militares, la mayoría están activos. Aún los gobernadores pues ya pasan a su vida civil, ¿no? Claro, sí, porque la Constitución lo exige, ¿no? Mira, Chávez fue visionario, pero tuvo, o sea, sus traspiés. Por ejemplo, se habla mucho de la relación de Chávez con Cuba. Chávez era un poquito fantasioso. Y Chávez, según él, conocía al comandante Cabeza, al comandante fulano, a toda la guerrilla venezolana. Cosa que no era verdad. Y se encuentra la fantasía de Chávez con la fantasía de Douglas. Chocan los dos, porque Douglas también dice, no, yo lo conocí tocando cuatro y echándose rock en las montañas de Aroa. Eso no es verdad. Ahora, Chávez, porque cuando Chávez va a Cuba, ¿qué pasa cuando Chávez va a Cuba? Fidel no sabía en ese momento que Chávez iba a Cuba. Chávez iba invitado por una asociación la Asociación Simón Bolívar. Ocurre aquí un hecho, que Caldera recibe, vamos a decir, con cuestiones de jefe de Estado, a Mascanosa, que era el jefe del exilio cubano. Y Fidel, en respuesta, toma a Chávez, ya, está bien, entonces yo te recibo a ti como comandante, y eso fue lo que dijo Fidel en su discurso en la universidad. ¿Cómo lo llamamos? Hugo Chávez, comandante, vamos a llamarlo comandante. Pero sin duda que en Venezuela, en la historia de Venezuela, hubo un cambio donde Chávez tuvo muchísima importancia, ¿no? Claro. Fíjate tú que yo nunca creí que Chávez iba a durar 50 años en el poder. No. Primero por razones cronológicas. Chávez no iba a durar 50 años en el poder físicamente, pero Chávez llegó para quedarse por lo menos por 50 años. Pase lo que pase, caiga este gobierno. Se sembró en la gente. Que Dios quiera no caiga, el gobierno que venga. Chávez es como una especie de fenómeno Perón, es como la reedición de ese fenómeno. Un fenómeno que alberga desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha. O sea, ahí está todo el mundo feliz. En el chavismo participan las distintas corrientes, es un movimiento muy amplio. Mañana podemos tener un gobierno chavista de derecha. Pasado mañana un gobierno chavista de centro. ¿Y qué es para ti, por ejemplo, el chavismo? Pues? El chavismo, ¿cómo decir? Como una reedición, es resucitar al ser adeco. Es una conducta. Chávez lo que hizo fue tomar la conducta de los adecos, asimilarla y perpetuarla. Ya cuando los adecos estaban, por decirlo, fritos, es un término que no se debe usar, pero que no me malinterpreten, Chávez recoge esa conducta. El pueblo, el olor a pueblo. Pero es que sin el pueblo no hay avances en ninguna... Pero es que el pueblo, sí hay avances.
sin el pueblo hay avance, claro que sí. El pueblo, tal como está planteado el pueblo, no, un pueblo que no tiene, vamos a ser claros, que no hay educación, que no hay formación, que hay muchas, pero muchas debilidades. No, ese pueblo no puede hacer una revolución. Sin teoría revolucionaria, amigos, no hay revolución. Dice el eslogan. Dice el eslogan, decía Lenin. Decía Lenin. Sí. Es imposible, pues. Entonces, esa cuestión, que es lo que toma ahora la oposición, sale el señor Chudo Torrialba de repente y se le ocurre, es que los dirigentes de la oposición tienen que oler al pueblo. ¿Pero a qué huele al pueblo, chicos? ¿Huele mal acaso? Entonces, hay que preguntarse todo ese tipo de cosas. Siempre el pueblo es el convidado de piedra, pero traído así por los pelos y puesto allí. El pueblo. Claro, eso sí, el pueblo ayuda a dar votos y si caen en algún momento a defender. Aunque todo el mundo en este país se va a meter bajo la cama, tú sabes que así, esa ha sido nuestra historia a través de los últimos 60 años. El pueblo saldrá a lo mejor así como salió el 27 de febrero. ¿Y cómo ves el país, Miguel? Mira, yo no quiero ser aguafiesta, man, pero el país no está bien. O sea, yo camino, voy por los diferentes estados, consulto gente, la gente está descontenta. Man. No podemos negar que hay una buena parte del pueblo que ha tenido acceso a lo que no tenía antes. Eso lo notas tú, por ejemplo, en estos tiempos de vacaciones en la isla de Margarita, donde tú ves que la afluencia de los nuevos turistas es gente del pueblo, gente de abajo, pues, de los sectores más desposeídos. Eso no se puede negar. Pero tú estás sosteniendo eso ¿con qué? ¿Qué perseguimos? ¿Productividad o marginalidad? ¿Qué perseguimos? Vamos a plantearnos eso. Si tú revisas la política económica del gobierno, tú vas a llegar a la conclusión de que hay que rectificar, necesariamente, hermano. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas confiscadas, por ejemplo, confiscadas las llamo yo porque no fueron expropiadas, muchas no han sido pagadas. No se cumplió la palabra, no se le pagó a sus dueños. Esas empresas están hoy día quebradas, hermano. Eso no es mentira. ¿Qué hay que hacer? Devolver las empresas a sus antiguos dueños. Eso puede parecer contrarrevolucionario. Ay, me van a decir barbaridades. Váyanse a la historia. A mí me gusta mucho trabajar con la historia. Analogías. Lenin, en su momento, con la revolución bolchevique, se da cuenta de que su política de confiscaciones había sembrado la ruina en la Rusia postzarista. ¿Qué hizo? Echar atrás. Llamar otra vez a los empresarios. Claro, con una propuesta, por supuesto, y comenzar una nueva política económica que le dio fruto, que no fue más adelante porque llegó Stalin. Pero aquí, bueno, el Maduro ha llamado a los empresarios a plantearse propuestas también de país, ¿no? Es un problema de corazón. Yo te voy a llamar a ti, Germán, pero te llamo por llamarte. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Yo no puedo estar, por ejemplo, sostener que los salarios de los trabajadores, por decir algo, han subido más que nunca. Sí, vale, está bien, han subido más que nunca, es verdad. Pero hoy más que nunca están pauperizados esos salarios. Tú no le puedes decir a la gente que el salario es $1,097. Ah, claro, a 6.30, pero resulta que yo compro a 130, 140. Entonces, ahí está la disparidad. Entonces, tú tienes que hablarle claro al pueblo, o sea, al trabajador y al empresario. Esto, señores, definitivamente esto no es la dictadura del proletariado, porque no hay proletariado para hacer una dictadura. Así de sencillo. A mí no me vengas a vender que el presidente obrero, no, con todo el respeto que me merece Nicolás, quien considero mi amigo. Chicos, el hecho que tú no eres obrero del aparato productivo, tú eres un obrero de servicio, tú manejaste un autobús, ¿qué producías tú? Bueno, pero eso tampoco es un estigma. No es estigma, no, pero te estoy hablando de que si vamos a hablar de presidente obrero, será un presidente salido de la fábrica. Y eso bueno, no es vamos al próximo segmento, pero con una pregunta. Recientemente hubo las elecciones de base del PSV. ¿Y qué opinión tienes tú con relación a eso? Ya regresamos. De regreso
a su programa Venezuela en la Red, hoy con Miguel Salazar, periodista y editor del periódico Las Verdades de Miguel. Miguel, habíamos dejado también una pregunta en el aire con ocasión a las elecciones de base que hubo en el PSV. ¿Cuál es tu visión, tu observación con relación a estas elecciones de base? Mira, yo creo que la cuestión fundamental para mí está en el gasto, en el costo que tuvieron esas elecciones que no representan, vamos a decir, una cuestión así de suma importancia para el PSV. Pero es atender a la base, ¿no? Que es importante que la base reclama. Sí, pero la base reclama que está reclamando la base, la parte de abajo. La base reclama también arriba. O es que la base tiene que quedarse abajo. Pero esto es una elección que empieza por la base y tiende hacia arriba. Sí, ¿no? pero ¿quiénes son los candidatos? Fíjate que no era candidato Jacqueline Faría ni ninguno de esos. Eso también es parte de la base. Que se quiten la idea de que ellos son la vanguardia, que ellos están por encima del bien y del mal, y que se vayan a la base. A la base, suena feo, que vayan y que colaboren como es debido. Pues. Fíjate tú, se habla de números, que si son 300.000, que si son 400.000. La señora Tania Díaz dice, la camarada, dice, nosotros hablamos de millones. Si ellos están acostumbrados a hablar de millones. Mira, se está utilizando, se insiste en la política gobeliana, ¿verdad? Una mentira repetida 1000 veces. Cuando ellos aceptan o ellos creen que votó un gentío y que el PSV arrastra y lleva gente, y etcétera, etcétera, ellos están equivocando su política porque ellos se están creyendo su mentira. Aun cuando, Miguel, estas elecciones de base internas, sabes que no convocan muchas personas como ocurre en unas elecciones presidenciales, ¿verdad? Y aquí vota básicamente la vanguardia, ¿no? Sí, pero de todas maneras hay mucha apatía. Las vanguardias siempre son ruidosas. Y con relación a la oposición, ¿cómo ves tú esa relación? Pues, ¿quién...? Es igual. Lo que pasa es que la oposición tiene una ventaja. La oposición tiene una ventaja. Cuenta con el apoyo del desabastecimiento, de la inflación y del descontento que eso genera. O sea, no importa quién pongan de candidato, ese candidato va a ganar, seguramente. Las elecciones parlamentarias, si no las adelantan, que es aconsejable que las adelanten. ¿Por qué? Porque la situación está empeorando día a día y el descontento crece. Pero fíjate tú lo que produce el descontento. Hay una parte del pueblo que no quiere saber nada del gobierno, pero hay una parte del pueblo que recibe las prebendas, pero no responde igualito, se queda callado la boca. O sea, no va a salir a votar por el gobierno, porque está afectado. Y ellos no lo están viendo. Ellos están viendo de que las misiones y todas estas cosas, esta cuestión que llaman barrio tricolor, ya la misión no dice, es el maquillaje. No sigas maquillando las cosas. Pero Miguel, aquí nunca había habido atención a los excluidos de toda la vida, ¿no? No, bueno, de esa manera no. De esa manera no. O sí la hubo, pero en minusvalía. Porque los ADECO también dieron techos de zinc, cemento, hicieron escaleras en los barrios. Todos esos barrios que tú ves son clientelas electorales. Cada vez que venían elecciones, aumentaban los ranchos en Venezuela. Cada vez. Bueno, ahorita aumenta la misión vivienda, ¿no? Bueno. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Esa misión vivienda tiene que ser revisada, porque ¿quién han sido los beneficiarios de la misión vivienda? Por lo menos un mínimo 60% de ciudadanos extranjeros. ¿Por qué? ¿Por qué esos ciudadanos extranjeros tienen derecho a vivienda aquí en Venezuela? Nosotros le estamos resolviendo el problema a Colombia, por ejemplo. Ustedes tienen desplazados, vengan para acá que nosotros le damos aquí. Creándonos un problema a nosotros, que yo no estoy, ojo, pero estos son temas delicados, creándonos problemas de delincuencia. Estamos viendo que si decapitados, descuartizados, cosas que nunca nosotros conocíamos. ¿Verdad? ¿Tú crees que esos son delitos importados? Importados, sí, yo creo que sí. El venezolano nunca ha sido un tipo así malo, no se ensaña. Cuando hace unos años yo vi por primera vez, o leí, me enteré, de que en la cárcel de allá de Barcelona jugaron con la cabeza de un preso, hurgamos, investigamos, eran extranjeros los que estaban en ese plan.
los que trajeron esa práctica, esa conducta. Eso de jalarle a la lengua y ponérsela como corbata y todo ese tipo de cosas, eso no es nuestro, no es nuestro. Nosotros el venezolano siempre hemos sido más recatados en ese sentido. Y además, tenemos hasta corazón. Cuando vemos al enemigo que está, oye, pobrecito, ¿vale? Y darle la mano al caído, como dice la canción. Sí. Miguel, en este momento hay un problema con el petróleo a nivel internacional, a nivel mundial, y eso nos ha afectado los precios del petróleo. ¿Qué crees tú que sean las consecuencias en este momento? Fíjate, y lo que más me preocupa es que en el hemisferio norte, en este momento, y ha sido generalmente así a través de todos los años, está llegando el invierno, y muy fuerte. Y ya debería haber aumentado la demanda petrolera, ¿no? Los precios siguen en picada. Aquí, afortunadamente, el gobierno siempre ha hecho presupuestos en base a un colchón. No sé, creo que el presupuesto de este año... $60. $60, pero ya el dólar, el barril está en 64. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el gobierno? Que ha hecho durante muchos años, acostumbrando a los venezolanos a eso, al dinero inorgánico. Nos suben los precios del petróleo, nosotros agarramos, restringimos la oferta de dólares en la calle, hacemos que el dólar se dispare y nosotros mismos hacemos cambios en la calle y nosotros con esos cambios sostenemos una serie de planes que tenemos y misiones y todo este tipo de cosas, sin darse cuenta que eso va en deterioro de la economía. O sea, los precios, puede hacer todo lo que tenga que hacer Rafael Ramírez no es Chávez. Chávez unificaba, Chávez iba y convencía. Ramírez no, Ramírez es un tecnócrata, no es un político. Él va y podrá hablar con los tecnócratas de allá, pero no se van a poner de acuerdo. ¿Y cuáles son los problemas que tú consideras son los más evidentes en Venezuela en este momento? ¿Y cómo darle respuesta, no? Sí, es que mira, se requeriría de un gobierno más fuerte para dar respuesta. Nosotros tenemos un problema de caos, de desorden, donde... militar. No, todos nos sentimos libres, porque el libre es atropellar al ciudadano, darle patadas al carro motorizado, hacer lo que nos da la gana. Eso está ocurriendo en el país. Estamos viviendo, somos libres. ¿Libres por qué? Pues seguimos en el suelo, seguimos abajo. Todas las invasiones que se han hecho. El mayor daño ecológico, que no hablan de eso, hablan del Ministerio del Ambiente, ándate por las carreteras para que veas cómo han... Fuerte Tiuna, todas esas cosas que han pasado. ¿Qué se requiere? Un gobierno fuerte, un gobierno que enderece el rumbo, un gobierno que le diga al pueblo, mire, sangre, sudor y lágrimas. Así, apriétense los pantalones, saquen sus alpargatas porque van a bailar a Europa. Aquí nadie va a estar con mamadera de gallo. Un gobierno no puede arrodillarse ante los presos, por ejemplo, que ahora llaman privados de libertad. No, preso es preso, como lo dijo por ahí un comandante. Preso con saco, con camisa de raya. Si cometiste un delito, tienes que pagar. No, aquí las cárceles es el indicio de lo que es el país, de la anarquía. Las cárceles tienen discotecas, planes, etcétera, todas las cosas que hay. Los planes mandan. Se dan el tupé de meter presa o de raptar a la directora del rodeo, sin que ocurra nada. Ante este panorama, Miguel, se nos avecinan las elecciones parlamentarias del próximo año. ¿Cuál crees tú que va a ser la suerte nuestra en ese caso? Bueno. Ya regresamos y nos respondes en el próximo segmento. Regresamos a su programa Venezuela en la Red con Miguel Salazar. Y una pregunta que dejamos en el aire, Miguel. Con ocasión a todo este panorama y las elecciones parlamentarias, ¿cuál crees tú que va a ser el resultado? Si yo tomara en cuenta las encuestas de Interlaces o las encuestas que hay por allí, bueno, el gobierno va a sacar 200 diputados. Pero como yo tomo en cuenta la calle, yo las veo bien difíciles para el gobierno. ¿Tú haces tus encuestas también? Claro, y siempre acertadas. Siempre acertadas. Mientras en la elección de Maduro daban 15 puntos, nosotros 200.000 votos, y es mucho. Y así fue. Y en aquella oportunidad del referéndum revocatorio para cambiar la Constitución,
nosotros dijimos final de fotografía. Se burlaron y hubo final de fotografía. En esta oportunidad, yo creo que por los vientos que soplan, por los números que tenemos. Sí, vamos a poner las elecciones este domingo, hoy. Si las elecciones fueran hoy, Las encuestas son fotos de un momento. bueno, el gobierno perdería hoy las elecciones parlamentarias. Por muchas cosas. O sea, es tal el descontento en muchos aspectos, que no valen CNE, que no valen... Esto lo que pasa es que los de la oposición tienen la cabeza y yo no sé dónde la tienen. Ellos ganaron, pero ganaron, quiero decir, no que ganaron las elecciones presidenciales, ellos no la ganaron. Pero fue un triunfo, fue un éxito para ellos haberse acercado. ¿Cuáles serían las consecuencias, Miguel? El de- proceso con ocasión a estas elecciones. Mira, aquí todo el mundo está jalando la brasa para acá. Todo el mundo, todos, dentro del propio gobierno, tienen la vista puesta en el revocatorio. No, todos creen que Nicolás Maduro es un monigote que está puesto ahí, que sí, que ellos van a jugar la pelota y vamos a sacarlo. Esa es la idea ahorita. Y ese va a ser el fin de las parlamentarias. Si las parlamentarias las pierde el gobierno va a perder la presidencia de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional se va a convertir en una traba para el gobierno. Podemos reeditar la situación de Perú y Fujimori. Cualquier cosa puede pasar, porque esto se inventan cualquier lavativa para echar atrás y para llevar adelante por encima de lo que sea un proyecto. Un fulano proyecto comunal que nadie le dé pies ni cabeza. Estado comunal. Estado comunal. ¿Cuál Estado comunal, hermano? Será el Estado comunal, no voy a mencionar nombres aquí de potentados que hay en este país. Será el Estado comunal de ellos. Será el Estado comunal de Tarek el Alzheimer o de no sé cuántos más. Para ellos no hay Estado comunal. O sea, Bueno, pero esa es la propuesta del Plan de la Patria, ¿no? sí, Que es pero plan de gobierno, plan de Estado, ley de la ¿de República. dónde salió el Plan de la Patria? Bueno, lo presentó Chávez en la... O sea, fue Chávez que se sentó y escribió el Plan de la Patria y este es el legado. Mira, el problema nuestro no es un problema de legado, hay que decirlo así claramente, hermano. Nosotros tenemos, vamos a decir, aprecio y le damos una proyección histórica a Hugo Chávez, pero vamos a dejarnos ya la cuestión de que somos los hijos de Chávez, y Chávez tiene la culpa ahora de todo, y si hay inflación, bueno, es que Chávez quiso, y Chávez para allá, y Chávez para acá. Vamos a empezar a asumir nuestras propias responsabilidades. Yo no soy hijo de Chávez, chicos, yo soy hijo de Raúl Salazar. Ahora, puedo ser hermano por parte de Dios, ¿no? También, o por afinidades políticas, somos camaradas, pero eso es otra cosa. ¿Y la oposición cómo la ves? Esa, muy mal, chico. ¿Cómo la oposición va a tener de líder a este señor que es la mano derecha, o fue mano derecha mucho tiempo, de Felipe Mujica? Apadrinado por Pero tú vienes del MAS, ¿no? No, jamás. Yo nunca he militado en ningún partido. Tuve un paso efímero por ruptura. Y me sacaron por crítico. O sea, tú eres dublista, pues. No, siempre he sido como medio anarquista, ¿no? Pero anarquista en el buen sentido de la palabra. He sido un marxista. Lo que no significa que soy un troglodita. Aquí los marxistas son marxistas de... O sea, ¿tú te consideras de izquierda Sí, claro. o de derecha? No. Es que los términos también hoy en día han entrado como en barrena, pues. Pero por encima de todo, si izquierda es ser dialéctico, es creer en el socialismo, no el socialismo que nos quieren vender, no el socialismo coreano, no el socialismo soviético, y eso fracasó, señores. En el cambio, en la utopía, yo soy marxista, soy de izquierda, solamente así. Tú nunca me vas a ver parado a mí en la acera de enfrente, políticamente con los adecos, los copellanos. No me vas a ver. Prefiero irme a sembrar papas a Ocono. Pero yo, si abandono mi posición, me voy. ¿Qué titular le pondrías tú en tu periódico al momento actual? Choque de trenes. El de este viernes, el del viernes pasado. Choque de trenes, porque lo que viene es un choque de trenes. Eso de que somos hermanos, la lealtad, y nos queremos, y somos camaradas. ¿Cuántos camaradas nos han quedado en el camino? ¿Cuáles trenes van a chocar, ¿Ah? Miguel? ¿Cuáles trenes chocan? ¿Los cuales trenes? Diosdado y Nicolás. ¿Sí? Pero es un mismo gobierno, ¿no?
Bueno, pero es que la oposición va a salir del propio gobierno, del propio chavismo. La oposición esa que tenemos, esa oposición ramplante, no puede, no tienen cómo. Una oposición que tiene un líder, o un líder no, un tipo que ellos decretan que es líder, y dice, soy el jefe porque yo vengo de un programa de los barrios. Yo vuelo a barrio. Oye, bueno, si vuelas a barrio, hermano, aquí los barrios están en un estado deprimente. Las cloacas, todo el poco rollo que hay, pues. Miguel, ¿y el diálogo? ¿Cómo ves tú el diálogo posible entre oposición? No hay diálogo posible porque no hay verdad. No hay disposición a la verdad. O sea, si nos diéramos las 4 cosas que tenemos que decirnos, no las vamos a aceptar nunca. Porque hemos hecho un manejo de la verdad, ¿Pero es necesario o no el diálogo? Es necesario, claro. O sea, que hay que promover el diálogo. Hay que promover el diálogo, pero no el diálogo ese que las cúpulas podridas y los otros no podridos se vayan a juntar para definir qué va a ser el país. El diálogo tiene que bajar a las bases, de verdad. Diálogo con la gente, con el común, con el ciudadano. Vamos a empezar a escuchar a los ciudadanos, chicos. El problema nuestro ahora es que ahora no podemos decir los ciudadanos, sino los ciudadanos y las ciudadanas. O sea, ahora nos hemos enrollado. Hemos hecho el lenguaje más largo, más complejo. No. Vamos a consultar a los ciudadanos, que es la ciudadanía, pues, sobre lo que queremos. El país que queremos. ¿Qué país queremos? Queremos el país de hacer cola para recibir los mendrugos. Concho, hermano, la misión Barrio Adentro llegó para quedarse. No, eso era provisional, eso era un plan de emergencia. Ya era hora de que tuviéramos una red de hospitales, una red de salud bien montada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con la misión Barrio Adentro? ¿Y qué le dirías tú al país en este caso? Yo creo que... Como reflexión. Sí. El país, o el país consciente. Sí, al país que nos ve. Al país que nos ve. Sí hay esperanza. Sí hay esperanza, no es una esperanza lejana. La tenemos nosotros. Comencemos. Y a lo mejor voy a hablar como un cura, comencemos por un cambio de conducta nosotros mismos, en las calles. Si nosotros, hace unos años atrás, en la Cuarta República, caminábamos por los andenes del metro con aquella serenidad y aquel aplomo y aquella disciplina, ¿por qué lo hemos perdido? ¿Por qué no ya traemos esa conducta arriba, la sacamos de los subterráneos? ¿Por qué dejamos atrás la propaganda? ¿Hasta cuándo la propaganda? El presidente besando muchachitos, beso viejita, yo soy el hombre pueblo. No, cero propaganda, y la oposición es lo mismo. Entonces, el pueblo se debe a sí mismo y tiene en sus manos el futuro del país. O sea que tenemos esperanzas entonces. Claro, mientras tengamos pueblo en el sentido de la palabra, ojo, no pueblo populachero, populista, no. Bueno, Miguel, agradecido, ¿verdad?, por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias. Gracias. Hugo Chávez fue el líder histórico de la Revolución Bolivariana. El mundo siempre lo recordará por el ascenso vertiginoso que tuvo para alcanzar el poder en Venezuela y los profundos cambios que impuso a la sociedad. Aciertos y desaciertos se han vivido en estos años, pero es innegable que Venezuela es vista en el concierto mundial como una nación con palabra y personalidad propia. Venezuela dejó a un lado el yugo imperial y se dispuso a ser una nación donde la inmensa riqueza de su renta petrolera llegase a todas y todos los venezolanos. El venezolano recobró su autoestima. Hoy, profundizar los cambios sociales alcanzados es la tarea de esta revolución. Las transformaciones deben pasar de un enunciado a una realidad en los días por venir. Ese es el gran reto de quienes nos gobiernan, hacer posible el sueño del libertador Simón Bolívar y la propuesta emancipatoria de Hugo Chávez. El año 2015 será complejo, pero la garra de los revolucionarios venezolanos debe alzarse como la bandera de lucha para consolidar los aciertos de la revolución y saber tender la mano al país que aún se mantiene alejado de la transformación que hoy vive la nación y cultivar con las ideas y el trabajo creativo y productivo a esa otra parte del país. Entre todas y todos haremos la Venezuela que merecemos y queremos.
que no quede solo en las buenas intenciones. Amigos del Canal I y Venezuela en la Red, hemos llegado al final del programa. Los espero el próximo domingo a esta misma hora. Pasen un feliz día.